Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversarte en su versión académica. En esta ocasión vamos a tocar un tema diferente relacionado con la poesía como creación desde el sentir interno del humano y la traducción como arte de transmitir más que palabras. Para este programa tenemos con nosotras y nosotros al poeta y traductor Marco Aurelio Rodríguez, quien muy amablemente nos ha recibido desde Serbia. Marco Aurelio Rodríguez es nacido en la costera población de La Guaira, en Venezuela. Es periodista egresado de la Universidad Estatal de Moscú, politólogo licenciado en la Universidad de Belgrado. Entre sus actividades académicas, podemos decir que fue docente de la Universidad Experimental de las Artes en Caracas, Venezuela. Como poeta, entre sus publicaciones destacan Nada del otro mundo, publicado por la editorial El Perro y la Rana, Cáncamo, editado por La Mancha, y Corazón de Pez, un texto inédito. También ha publicado varios ensayos, como Después de Octubre, en el segundo simposio de poesía venezolana, editado por Casa de Bello, Estado, Ideología, Alienación y Decadencia en textos sobre Ludovico Silva, con el recopilador en este texto Nelson Guzmán, y publicado por el Fondo Editorial del IPASME. Más recientemente, Rapsodia en Rojo, Memorias de Moscú, editado por El Perro y la Rana, y Vuk Karadig y Andrés Bello, La Palabra y la Libertad, texto bilingüe serbio-español, perteneciente a las publicaciones de la Embajada de Venezuela en Serbia, aún en imprenta. Entre sus traducciones de libros está Vanka, de Anton Chekhov, y Ritual de la Escritura, de Denis Beznosov, ambos publicados por El Perro y la Rana. Y yo voy a agregar otro dato sobre nuestro invitado, que es que yo tuve el placer y el honor de trabajar con él, no solo compartiendo espacios laborales, sino también creativos y de una gran amistad. Marco Aurelio, bienvenido a Conversarte, y desde ya te agradecemos infinitamente haber aceptado nuestra invitación para hablar de poesía, de cultura, de traducción y, ¿por qué no?, de la vida. Bueno, sí, Jenny, yo creo que el más agradecido de todos en esta ocasión soy yo, porque de verdad me siento muy complacido, muy elogiado que tú me hayas invitado a tu programa. Además, muy contento de volver a trabajar juntos, aunque sea por este capítulo. Bueno, y por supuesto, darle mi mejor saludo a las usuarias y usuarios de este espacio tuyo y bueno, y esperando que llenar algunas de las expectativas que puedan tener con respecto al tema que nos conduce a esta reunión, es el caso de la poesía y la traducción. Bueno, nuevamente, muy contento y adelante, Jenny. Tú trabajas con la palabra hablada y la palabra escrita. Cuando hablamos de hacer poesía, ¿de qué estamos hablando? El lenguaje es una manifestación del alto nivel de evolución alcanzado por el cerebro humano. Es una manifestación evidente de la inteligencia, y la inteligencia es la capacidad de abstracción. El lenguaje es una manifestación de esa capacidad, y el más alto nivel de expresión del lenguaje es la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía es abstracción. Es la reproducción de la realidad a través de la palabra, y a su vez expresa el efecto que esa realidad ejerce sobre el espíritu del autor. Pero la poesía, para ser poesía, necesita no solo de un creador, sino de un recreador, de un receptor de esas palabras, y que al leerlas, al escucharlas, reproduzcan en él la experiencia vivencial del poeta. Y esa experiencia responde al ámbito cultural que dio origen a esa poesía. Por eso existe una poesía brasileña, una poesía venezolana, otra irlandesa, y así
sucesivamente, porque cada una de ellas responde a los impulsos sutiles de cada una de sus realidades culturales. Pero al final, en la sumatoria de todas las almas humanas está la poesía universal, que por encima de los idiomas responde a la sensibilidad aún antes de ser pronunciada a través de una palabra. La poesía, la poiesis, la creación, que es anterior a la palabra, porque ella, la poesía, es de la vida, es del deslumbramiento estético de la mente ante el fenómeno. Primero lo vives, después viene la palabra, oral o escrita. Podemos hablar de una poesía universal, como un sentimiento puede ser palpado por todos los individuos. Tiene la poesía un carácter sagrado, tal vez divino, rito del mito. La poesía es una manifestación de la actividad subjetiva. Se viste de diversos idiomas porque ella está presente en todo ser humano sin importar su origen, ni condición social o nivel cultural. Porque el alma humana levita por encima de todo y se manifiesta por la sensibilidad y la idea elaborada, capaz de ser apreciada en el resto de los humanos. Una valoración estética de la expresión. Por ejemplo, toda la vida te estuve esperando. Toda la vida te estaría esperando. Estos versos pertenecen al pueblo Pemón, uno de los pueblos nativoamericanos originarios de la Amazonia. Versos cuya simplicidad y belleza y síntesis de amor nos encantan. Versos escritos en el aire porque pertenecen a su cultura oral. Versos que han llegado hasta nosotros a través de la memoria y de la admiración que impide olvidarlos. Desconozco quién tradujo estos versos, pero no dudo en afirmar que con toda seguridad la persona que los tradujo al castellano lo hizo porque sucumbió ante lo cristalino de su sencillez y la paradoja de la certeza de un amor incondicional expresado en tiempo condicional. Te estaría esperando. Particularmente, creo que la poesía no tiene un origen divino, ni que haya sido insuflada a las mujeres y hombres a través del aliento de los dioses, sino que surgió en las comunidades primitivas entre aquellos y aquellas que establecían con los fenómenos naturales unas relaciones diferentes a las de los sacerdotes de aquella etapa del desarrollo de las sociedades humanas, en la que, por el dominio de algunas destrezas, algunos de los miembros de esas comunidades ya establecían una relación de poder con el resto de la comunidad. Los poetas, a diferencia de los sacerdotes, no mediaban entre los dioses y los humanos, ni estaban investidos del poder divino. Los poetas hablaban no con los dioses, sino con los hombres, e interpretaban el entorno en la época en que los dioses eran el trueno, el rayo, la lluvia, la luna, el sol y muchos otros fenómenos naturales. Y sus palabras eran distintas a las que dictaban los sacerdotes. La poesía fue elaborando un tono específico para dirigirse al rayo, al trueno, a la luna y a retratar aquella ansiedad que atormentaba a los aterrados seres humanos que se enfrentaban al miedo y a la muerte. Eso sí, la poesía era y es hasta el sol de hoy, y lo sigue siendo, una especie de lenguaje sagrado para compartir la vida. La poesía se nos antoja distante de la postración ante los fenómenos naturales. Fue la intuición de otra realidad que escapaba a la voluntad de aquellos dioses terribles asociados a hechos de dolor y pánico.
creo que hay un ritual muy simple y primitivo que ha sobrevivido en todos nosotros. Un gesto inocente, tocar madera. Eran ventrudas y amorfas callosidades de madera, lavadas a río y arena, dejaban el reflejo de lunas repetidas y repetidas, hasta que algún eventual cazador les viera semejanza con las rodillas de los antílopes que a golpe de mazo y lanza cazara en los días de magnífica suerte. Recogía el hombre aquella figura que quería hacer algo, rodilla de antílope, garra de pájaro o dulce cadera de mujer coronada por un penacho de raíces enredadas que entregaban los ojos a la verdad de que lo observado tenía inminente origen vegetal. Así, preñado de la maravilla que algo puede ser, y mujer, y águila, y reptil, el hombre guardaba el primer testimonio de la multiplicidad. Aquellos objetos llegaban hasta los diferentes grupos y en lo lisiado de sus lenguajes. Cada uno decía para sí la experiencia de ver, en lugar de una garra de tigre, la pata de un ave o un búfalo contorsionado. Junto a los cachos de grandes mamíferos, dientes de animales feroces y fétidas pieles oscuras, las raíces ocuparon su lugar en los altares, pero no como testigos del miedo, sino como caricia a unos ojos que no habían encontrado acomodo en la deleitación. Allí, en esa raíz, era bella la garra insinuada y sonrisa la cadera de penacho con raíces, y no era estremecedor el mugido del búfalo, sino estático instante que permitía ver en calma lo que siempre había sido tormentoso. La madera entregaba al hombre el secreto de ver en una sola cosa todas las cosas reunidas, y en la contemplación se le devolvían en el recuerdo tan vivas que la insinuada cabeza de jabalí en la memoria tornábase borrascosa experiencia de animal que embiste y bufa lanzándose sobre uno. Esos fueron los primeros ídolos de madera, los dulces y benignos amigos que dando 3 golpes sobre ellos, toc, 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 nos entregaban y nos entregan la certeza de que lo deseado ha de cumplirse porque ellos estarán con nosotros. ¿Para qué sirve la poesía? Diríamos que sirve para lo que ha servido desde siempre, para que podamos tener una interpretación diferente de la realidad, otra reflexión, otra visión, para brindarnos la oportunidad de detenernos a observar aspectos de las cosas de los que antes nunca nos habíamos percatado. Pero la poesía sirve para mucho más, porque ella interviene en algo fundamental que nos hace ser lo que somos, porque ella modela nuestra identidad, nuestra lengua, la primera palabra que nos llevamos a la boca, la que nos arrulla, la que entendemos, la que hablamos, la que nos suma al colectivo nacional, la substancia nutricia, la cultura. Y cuando mencionó la palabra cultura, en Brasil, no podría dejar, por ejemplo, no podría dejar de nombrar la poesía de Vinícius de Moraes, que construyó para nuestra imaginación junto a Tom Jobim la muchacha más bella con la que jamás podríamos haber soñado, la chica de Ipanema, eternamente dorada por el sol. O también podemos mencionar las profundidades volcánicas del territorio nuestroamericano. No podríamos olvidar la poesía que nos habla de los cientos de miles de los nuestros que la violencia ha desaparecido bajo la tierra, en las aguas oscuras, en los recodos de los montes. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz enfurecida, no volverán tus ojos taladrados,
Sube a nacer conmigo, hermano. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado. No se podría pensar en Chile sin pensar en Neruda. Así que la poesía no es solo un registro íntimo de nuestras vivencias, sino que también es un registro de los cataclismos históricos de nuestros pueblos. Hechos que han fraguado nuestro carácter nacional y que nos recuerdan nuestro origen y destino común. Pero quizá la función más conmovedora de la poesía sea la de esforzarse sin descanso por hacernos más humanos. Cuando la poesía alcanza a conquistar a alguien, inmediatamente para ese alguien, la vida deja de ser un fenómeno epitelial y penetra su piel hasta los huesos. Y como decía Aquiles Nazoa en su balada de Hans Sillén, el amor se descubre en la transparencia de las fuentes y en la mirada de los niños y en las hojas secas, en los ojos de los mendigos y en las más humildes monedas. Y es que quien vive percibiendo el amor en todo lo que le rodea, deja de creer en la guerra, abandona la codicia y se suma decidido a esa interminable multitud que ha dicho basta y ha echado a andar. La poesía es hermana de la filosofía y eso se evidencia en los poemas arcaicos donde el esfuerzo por explicarse la realidad se manifestaba como unidades de sentido filosófico escritas en verso y sigue siendo así, ya que el poema gira alrededor de una idea que el poeta trata con mayor o menor destreza de despertar la emoción poética y de hacer su sentencia comprensible para liberarse de la presión que le significa la acumulación de las ansias de decir, no solo en un sentido individual, sino como manifestación de grandes conglomerados humanos. La poesía traspasa todas las fronteras y se trasvasa a otros idiomas, pero a diferencia de los líquidos, la poesía tiene la propiedad de no terminar de adoptar la forma del nuevo recipiente al que se le quiere verter. Esa otra vasija de formas fascinantes, pero estrictamente propias. Y es que cada lengua, cada vasija, tiene sus especificidades. Lo vemos en los tiempos verbales de cada lengua, sus verbos de movimiento, pero estos son asuntos de la filología y la traductología. Siendo la poesía algo tan intimista, ¿cómo es ese trabajo de trasladar poemas a otros idiomas? Por esa terca capacidad que tiene la poesía de conquistar las mentes, ocurren las ganas de compartirlas para su comprensión en una lengua distinta a la que la vio nacer. Y este ya es otro tema, el de la traducción, como la traducción como disciplina que se basa en la expresión y transmisión por escrito de un determinado mensaje de una lengua a otra, sin perder las características típicas de la lengua base, con el fin de mantenerlas en la lengua meta. Hacer aprensible su idea. Mallarmé decía que todo poema encierra un movimiento, un pensamiento. Cada poema está escrito de una manera específica que le da forma, bien sea en rima, en prosa, versos libres y más allá hasta las inesperadas formas de la poesía contemporánea. Y en ese camino poético de la palabra compartida, ¿qué has encontrado tú en su traducción? Siempre que se habla de la traducción, se mencionan las dificultades que encierra ese proceso. En mi interés por indagar acerca del tema, me topé hace muchos años con el libro Tres Maestros del Haiku de la editorial Torres Agüero, cuyo prólogo fue elaborado por su mismo traductor, Osvaldo, el mismo traductor del libro, Osvaldo Svanazzini, quien dice en el prólogo: tan utópicas son las posibilidades de alcanzar a comprender de manera total
la esencia de un haiku, que la tarea de tentar su explicación debe equilibrarse con las excusas que esta pretensión supone. Desde ya que el abismo existente entre un oriental y un occidental, por lo menos en su manera de aprender y explicar el mundo y las cosas, es suficiente como para admitir un punto de partida completamente disímil. Un haiku es poesía pura, ajena a los engranajes meramente intelectuales que estructuran un poema. Y, sin embargo, para acercarnos a su sentencia deberemos asistir al proceso de integración y desmenuzamiento fatalmente implícito en lo racional. ¿Acaso sabemos reiteradamente que la poesía no puede explicarse y aún así este juego termina por repetirse en la convicción, tal vez inconsciente, de la necesidad de descifrar aquello que alcanzamos a sentir? De todas maneras, la esencia poética debe ser aprendida y conocida, y su dificultad es también la que compromete la verdadera recepción poética que se supone en el lector. Fin de la cita. Vemos cómo las diferencias culturales son obstáculos que pueden llegar a ser insalvables, que colocan al traductor frente a grandes dificultades en el intento de encontrar una imagen que pueda reflejar el sentido que el autor quiso. Puedo poner, por ejemplo, y me lo disculpan, unos breves versos con los que inicio el libro Nada del Otro Mundo, de la editorial El Perro y la Rana. Moscú al atardecer es pálida como los labios de un muchacho cansado. La mujer más hermosa tiene ojos brillantes y sonríe de pronto, como si se le hubiese reventado una cuerda a su corazón de balalaika. En varias ocasiones se intentó la traducción de este poema al ruso, pero se enfrenta a una barrera casi insalvable. Decir en ruso que una mujer tiene corazón de balalaika la hace percibir como superficial. Y al no poder encontrar una expresión que salve esa dificultad, el personaje ya no representa a la desconocida, que en la cultura rusa se caracteriza por ser discreta. En fin, quise hablar de un poeta desanimado que casualmente se cruzó en una calle con una joven desconocida que inesperadamente le regalara una sonrisa brillante como la imagen sonora de la ruptura de una cuerda del instrumento nacional ruso que toda rusa lleva en su corazón. Como ven, lo que pudo ser el mejor consuelo para un desanimado poeta tropical en el medio del frío terminó convirtiéndose en un escabroso problema de traducción. Finalmente, Marco Aurelio, ¿cuál es la diferencia entre traducir e interpretar? Como poeta, ¿qué sientes tú cuando traduces? Siempre me he sentido tentado a traducir. Lo veo como una oportunidad para compartir las joyas que otros idiomas guardan para los nuestros, así como los traductores de otros idiomas llevan a los suyos la belleza de nuestra lengua. La traductología establece claramente dos campos: la traducción y la interpretación. La traducción se desempeña en el campo de la lengua escrita y la interpretación es de la lengua hablada. Son dos campos bien definidos y en mi condición personal y por la fuerza de las circunstancias me he desarrollado en el de las traducciones. El oficio de poeta afina la sensibilidad por la palabra. La poesía se siente, y cuando escuchas la poesía de otro pueblo, de otra sensibilidad, inmediatamente surge la necesidad de interiorizarla, aprenderla y apropiarte de esas visiones y compartirlas, como un niño que muestra entre sus dedos un ave rara para que sus compañeros, reunidos por la fuerza de la curiosidad, compartan el asombro, mismo sobresalto que produce el encuentro con nuevas imágenes. La poesía es cuestión de asombro. Por supuesto, son muy rígidos los conceptos que establece la
la academia. Yo me pregunto si la traducción no es a la vez una interpretación. Siempre se me borran esas fronteras y entiendo que por razones técnicas llaman interpretaciones al trabajo con la lengua hablada. Digo, cuando traduzco persigo reflejar con una expresión de mi lengua que considero equivalente al de la lengua base. Busco tener bien claro aquello que me mueve en el verso. Por eso digo que la traducción va más allá, que debes tratar de vestir la piel de la otra cultura con la que intentas aunarte con el poeta autor. A todas luces, la definición de traducción como la disciplina que se basa en la expresión y transmisión por escrito de un determinado mensaje de una lengua a otra, sin perder las características típicas de la lengua base, con el fin de mantenerlas en la lengua meta, me parece insuficiente. Hay algo más que siempre se queda sin poder decirse. De allí la imagen que uso de traspasar de una vasija a otra un líquido que nunca termina de adoptar la forma de la nueva vasija en donde se le vierte. La palabra es imperfecta y la poesía existe para eso, para dotar a la palabra de aquello que no basta y que obliga a completar. Por eso me enamora tanto la palabra inefable. Mal que bien, ahí voy. He preferido traicionar lo que esperaban de mí que traicionarme a mí mismo. ¿Ven lo que digo? Mal que bien. A fin de cuentas, la santificación la veo lejos, todavía. Y por más agudo que quiera mi epitafio, cualquiera podrá escribir sobre mi losa Marco Aurelio Rodríguez, nada del otro mundo. Con este poema de su autoría, agradecemos profundamente a Marco Aurelio Rodríguez por haber estado con nosotras y nosotros en un episodio más de Conversarte Académico, hablando de este tema tan apasionante como es la poesía, esos sentimientos que afloran y cómo convertirlos en letras que son más que textos, y también de ese arte bastante complicado de la traducción y la interpretación, cómo traducir y cómo interpretar los sentimientos. En fin, Marco Aurelio, te envío un gran abrazo a la distancia, muy contenta, te reitero el agradecimiento de todo el equipo de Conversarte por haber compartido este conocimiento tan grande que tienes del tema y también por haber hecho un alto en tus múltiples ocupaciones. Te repito mi alegría por recordar nuestros viejos tiempos de radio. Quedas eternamente invitado a nuestros proyectos. Un gran abrazo. Bueno, Jenny, y escuchas de este espacio Conversarte, quiero expresarles nuevamente mi satisfacción por haber estado con ustedes y espero que se repita en un nuevo encuentro en donde nuevamente el arte, la sensibilidad nos reúna y podamos nuevamente compartir, sobre todo compartir este espacio maravilloso de luz que nosotros insistentemente llamamos vida. Hasta luego. Y a ustedes que nos escuchan, como siempre, nuestros agradecimientos por el apoyo a la iniciativa artística Conversarte, y les invitamos a seguirnos en nuestro canal YouTube Jenny González y en Instagram @Conversarte Podcast. Abrazos, namaskar. Se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa da